Comercio señala lo siguiente: constancia de la matrícula. Los jueces ante quienes ocurren los comerciantes deben exigir a estos que acrediten previamente su matrícula del registro de comercio. Entonces, es una facultad de los jueces exigir, ¿no?, todos los procesos donde se encuentre un comerciante, ¿no? Y esto se rige, lo vamos a ver en el Código de Comercio. Otro dato interesante que nos llama la atención es sobre la forma de registrar ¿no? Que es obligación de todas las empresas sobre el registro de comercio. El objeto del registro, en el artículo 27, el registro de comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos respecto de los cuales la ley establece esta formalidad. Es que uno de sus compañeros señalaba que antes, cuando uno solicitaba a Fundempresa, tenían esa certificación y señalaba quién es el representante legal actualizado y estaba todos los datos. Ahora en el CEPREC existe ahí una omisión, ¿no?, que no lo están haciendo de la forma que lo hacían antes, ¿no? Las personas sujetas a matrícula, está en el artículo 28, deben obtener matrícula en el registro de comercio. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 59, excepto se efectúa a las asociaciones accidentales o de cuentas en participación. Entonces, únicamente las que no tienen registrado su registro, su matrícula en el registro de comercio, son las sociedades accidentales, ¿no?, las asociaciones accidentales. Después, todas tienen que estar inscritas en la matrícula de comercio, inclusive los unipersonales de las personas que practican el comercio, ¿no es cierto? Entonces, muy importante eso a la hora de la demanda. Por ejemplo, una vez en un proceso se hizo, demandó como persona natural y era un comerciante unipersonal y no adjuntó su matrícula de comercio. Entonces, es una forma de identificarlo, ¿no? Que nos dice el artículo 33, que todas las personas están en la obligación de registrarse, sea natural o jurídica, que sea comerciante, en el registro de comercio, ¿no? Que en este caso es CEPREC actualmente en Bolivia. Ya eso para que no quede suelta, ¿no?, esa pregunta que habían realizado. Y tenemos jurisprudencia sobre la personería jurídica, sobre los poderes que deben adjuntar a las empresas. Tenemos el 1258, quebrado 2001-R, el 909, quebrado 2002-R, y el 22, quebrado 2003-R, sobre la personería jurídica, ¿no?, que nos habla sobre la personería jurídica que deben adjuntar. Entonces, no es solo cuando es una sociedad anónima, esto ya con los notarios de fe pública, ellos en su instrumento público, los notarios, y en el mismo acta, por ejemplo, ponen el poder y acompañan ya la transcripción de los estatutos, de la constitución de sociedad, lo hacen completo. Pero he visto otros que solamente lo ponen el poder así, y no adjuntan la constitución ni adjuntan los estatutos. Y entonces imagínense que sea un proceso comercial sobre la revocación de un poder o sobre la fusión de una empresa. Entonces ese es un documento que es inherente a esa demanda, es necesario que se adjunte para poder ver sobre la legitimación, ¿no? Si están todos demandados o si es sobre un socio o son varios socios cuando es una sociedad anónima. Entonces son elementos muy importantes a la hora de demandar. O sea, no es solo la pretensión en la demanda, sino también la prueba que estoy acompañando para poder determinar la litis consorcio y para poder determinar la personería jurídica y la admisión de esa demanda, ¿no es cierto? Porque el juez tiene la obligación de revisarlo. Y escuchen bien, el artículo 33 dice que es obligación del juez, no solo de las partes, no del juez, verificar cuando sea
una sociedad comercial, una asociación o simplemente un comerciante, ¿no? Constancia de la matrícula, los jueces ante quienes ocurren los comerciantes, dice, ocurren los comerciantes, o sea, cualquier clase de comerciante debe exigir a estos que acrediten previamente su matrícula del registro. Entonces, por eso que el juez observa también en la demanda que se adjunte la matrícula del registro de comercio, ¿no? Y ahora, le decía que ahora este registro lo hacen ya uno lo puede imprimir y lleva el código QR, ¿no? Para poder realizar este registro, ¿no? Esta certificación de registro. Ya. Dicho eso, creo que ya estaría ya todo despejado, ¿no? Las dudas sobre legitimación y sobre las personas jurídicas y la documental que tienen que acompañar a su demanda para terminar con lo que es el principio dispositivo de las partes. Y va acompañado de lo que es la pretensión que vimos, ¿no? En la diapositiva de cómo elaborar una demanda. Voy a empezar a llamar la lista, no sé si ya están todos. Ya, ahora sí. Atento, por favor, ¿ya? Anek Dana Apaza Delgado. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo está? Vamos a ir de qué ando, ¿ya? Denis Aria Ávila. Denis Presente, Aria doctora. Ávila. Presente. Gracias. Diego Alejandro Cárdenas González. Buenas Diego noches, Alejandro. doctora. Buenas noches. También Diego Ricardo Mendoza Cibelo. Mendoza. Gracias. Erika, la siguiente, Erika Chungara Girón. ¿Está presente Erika? Buenas noches. Buenas Doctora, noches. presente. Gracias. Franklin Germán Gutiérrez. Él está presente. Presente, presente. Sí, porque habló en clase. Javier Brian Aguayo. Lo tengo Presente, mal. doctor. Gracias, muy amable. Javier Orlando Laque Ramos. Presente, doctora. Buenas Gracias. Jesús Renato Jaén Ortega está presente, participó en clase. Juan Carlos Presente. Saucedo Vaca Rivera. Presente, doctora. Gracias. Liliana Bedia Vidaurre. Presente. Buenas noches, doctora. Lisel Fabiola Escobar Rojas. Presente, Lisel, doctora. gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lisel. Marta Espinosa está presente. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Marcelo Sanginés está presente. Marcelo Sanginés. Y si no, Mayra Alejandra Melgar. Mayra Alejandra Melgar Montaño. Presente, doctora. Muchas gracias, Mayra. María Fernanda Mariscal. María Fernanda Mariscal. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, gracias. Mabel Yedi Quispe está presente. Mabel. Mabel Yedi Quispe Céspedes. Miguel Ángel Vázquez Mejía. Miguel Ángel Vázquez Mejía. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Raúl Enrique Vargas Escobar. Raúl Enrique Vargas Escobar. Presente, doctora. Gracias, buenas noches. Sergio Jaime Vanegas Montenegro. Buenas noches, doctora. Presente. Perdón, que la voz. Gracias, buenas noches. Susana Coca Bravo. Susana Coca Bravo. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, gracias. Ahí casi le pongo. Ya. Y Oscar Augusto Canedo. Cristina. Buenas noches. Buenas noches. Yadira Solángel Montero. Galep. Yadira. Presente, doctora. ¿Alguien que no haya llamado? ¿Alguien que no esté en lista? Doctorita, quería saber si me escuchó Marta Espinosa. Marta Espinosa, a ver, Marta Espinosa, sí, le tengo presente. Me falta Marcelo Sanginé y Mabel Yedi Quispe. Tienen tiempo hasta que concluya la clase para decir. A mí no me han nombrado, doctora. Ya, su nombre es que no está en lista. Ya. Sí, Camilo Francisco López Maldonado. Ya, lo que pasa es que ahí en su nombre dice Sí. Camilo Fran, ¿no? Es Camilo Francisco Francisco López Maldonado.
Ya enseguida yo lo voy a pasar a la encargada para que ya estén listas, ¿ya? Muchas Sí, gracias. pues, sí. El Gracias, anterior Marlene. también creo, no, es que el anterior que pasamos. Pasó lo mismo y le estoy haciendo presente y que participó en clase, ¿ya? Sí. También participó en clases, a ver, antes de que me olvide, estuvo Franklin Germán Gutiérrez Larrea y Jesús Renato Jaén Ortega. ¿Alguien más que participó en clase? Que no haya llamado. Ya, no se olviden de participar en clase para dar porque esto le sube nota, a veces falta un puntito y ahí está el punto, ¿no? Participen en clase. Ya, eso. Sí, ¿a quién faltó? A Wilda y Velasco, ¿no? ¿No está en la lista? Sí, doctora, después le voy a escribir por favor a su WhatsApp. Ya, gracias, Wilda y Velasco, ya. Sí, participó también en clase. Voy a poner participó. Sí, gracias. Bueno, entonces muy interesante, ¿no? Lo que hemos aprendido el día de hoy sobre el principio dispositivo. Vamos a pasar al siguiente principio. Que tenemos cabalito para terminar un principio más, nos da tiempito. El principio de dirección. A ver, ya, ahora sí. Consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente y ordena a las partes, sus apoderados y abogados al cumplimiento de las disposiciones legales. Lo tenemos en el artículo primero, en el inciso número 5, ¿no? Numeral 5. Permite a la autoridad jurisdiccional el contacto personal y directo con las partes en las audiencias con la prueba y los hechos que se alegan en el proceso. En el numeral 4, doctora. En el numeral 4, ¿no? Dirección. Ya me pasé inmediación, perdón. Dirección. Consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar, sí. Abogados, sí, es lo mismo que está ahí en la diapositiva. Correcto. Es lo que dice el numeral 4. Perdón, me estaba saltando ya al siguiente. Esta dirección, no muchos jueces o magistrados lo utilizan, ¿no? Está más con el chicle, decía, del antiguo código, ¿no? Que es legalista a la letra muerta, ¿no es cierto? Es como el ejemplo que nos daba el compañero de que en caso de que estén usando la chicanería, por ejemplo, nos daba que usan tácticas, por ejemplo, de renunciar cuando es una empresa, cambiar de representante legal. Y entonces aquí el principio de dirección, el juez tiene que estar atento, ¿no? A todo, a cómo está avanzando el proceso para evitar la dilación, principalmente para evitar que se dilate el proceso, ¿no? Que usen la chicanería. Y en este nuevo Código Procesal Civil, ya le da las herramientas a los jueces para que pueda actuar de diferente manera, lo cual era imposible con el antiguo Código Procesal Civil. En el antiguo Código Procesal Civil era más a la letra muerta, tenía que hacerse caso, como decía la normativa, no había otra forma. En cambio ahora tenemos, decía, el techo es la Constitución Política del Estado, ¿no? El bloque de constitucionalidad. Si un ve que se está dilatando, se está interponiendo entre el acceso a la justicia, la celeridad, que se tenga una sentencia pronta, oportuna, ¿no? Entonces tiene que intervenir en la dirección del proceso. Si ve, por ejemplo, que no se está llamando a todas las partes, la litis consorcio, ahí tiene que encaminar, el juez tiene que estar a tiempo para encaminarlo desde que inicia el proceso. Porque no es posible que llegue hasta la sentencia para decir, ¿saben qué? Falta que se notifique una persona ya en sentencia, ¿no? Ahí ya es reprochable, ¿no? Se tiene que estar atento, tanto los abogados también, como el juez también, ¿no? Para ver, para que se esté practicando esta dirección, ¿no? Para encaminar. En ese caso, doctora, me tocó ver un caso algo parecido. Se demandaron, era entre hermanos, sobre una herencia, ¿ya? Y la difunta dejó un 20% para su nieta, que es con discapacidad interdicta, ¿no? Y preveyendo... Discapacidad especial. Especial. Y de su libre disponibilidad dispone de ese 20% para ella y el 80% para todos los hijos.
hay una que pelea, los bienes, no, ¿cómo le van a dar a ella si ya no hay? Voy a demandar de nulidad, demandó de nulidad con otro hermano de ese testamento, ya, ese testamento abierto que se dejó. Entonces, agarra, notifica a lo que es la tutora, en este caso era la mamá de la interdicta, ¿no es verdad? La notifica y notifican a unos herederos, unos dos, porque 3 eran que demandaban la nulidad y faltaban 2 que no entraban en la demanda. Y el abogado en ese rato se dejó vencer con los 30 días para contestar a la demanda o recomendar lo que sea. Se dejó. Entonces me llaman, me dice, doctor, quiero que me lo vea también, los 30 días ya está muerto, no, ya no hay cómo. A ver, déjeme, aquí hay algo anormal en esta demanda. ¿Cómo van a demandar de la nulidad 2 personas y otras 2 personas, pero 2 no están demandando? 2 no están demandando. Si no, tienen que llamarlo a los otros 2, eso notificarlo. Pero es que están muertos, claro, si aquí dice que están muertos. Entonces, tienen que anularse porque han notificado a muerto. A muerto, pues no se puede notificar. Entonces le digo, y el juez dijo, aquí, un juez, no sé, voy a anular parte, da procedente el incidente, da aprobado el incidente en parte, pero no en todo, no contra la demandada principal. ¿Por qué? Porque contra ella se actuó conforme a derecho. Y al haber un acto procesal nulo de pleno derecho con la demanda y haber notificado, viola el principio, ¿no es verdad?, de igualdad, donde debe ser anulado, ¿no es verdad? Entonces, dice, no, y ahí está, en ese derecho que a usted ya no le abro, ya se le venció su prueba, su contestación, pero para los otros lo abro, le llamen por edicto ahora a los herederos cuando estaban muertos. Ahí, por ejemplo, si la demanda decía que habían fallecido, y él no se dio cuenta, ni nadie le veía, y decían, hasta con una crucecita le ponían fallecido, pero igual lo hizo, no los tomó en cuenta, te digo yo. Pero se los demandó a los fallecidos, o sea, perdón, se citó a la persona fallecida, no a los presuntos herederos. Claro, no a sus herederos de los fallecidos, deberían llamarse a los herederos de los difuntos. Entonces se anula, al anularse puede, ¿cómo se llama? El auto, ¿no es verdad? El auto ¿cómo se llama? De admisión y de notificación de todo eso. Cuando admite contra unos difuntos, admite la demanda contra esos difuntos, le digo, se anula, al anularse pues tiene que empezar de nuevo todo. En detalle, cuando hay alguien fallecido, dentro del proceso el juez tiene que detener el proceso también 30 días, claro, perdón, 40 días y citar, y dentro de esos 30 días tienen que hacerte la publicación. Es cuando es dentro del proceso, perdón, va a disculpar. Y hay un detalle, si la persona murió antes de que se inicie la demanda, entonces se debe anular hasta la demanda más para que sea corregida. Porque está defectuosa, ¿no es verdad? Ahí vamos para el principio de dirección del proceso, ¿no? Entonces el juez tiene que estar atento a todos esos detalles, ¿no? Inclusive me recuerdo en un proceso que era una institución pública del Estado, que se le señaló, ¿no? Ha fallecido tal persona, se le observa, ¿no? Que se debería, la liticonsorcio, que no se llamaba a los presuntos herederos, y seguía demandando, o sea, memoria tras memoria, seguía demandando al fallecido, pero ustedes saben que, a ver, vamos al capítulo 1 del Código Civil, claro. Vamos al primer libro del Código Civil, claro. Persona. ¿Cuándo inicia la persona y cuándo termina la personalidad? Claro. Termina pues con la muerte, con ¿no? la muerte. Entonces ya no existe, no tiene ningún derecho. Entonces, ¿quiénes van a sucederle? Ahí viene lo que es la sucesión, que también eso lo tenemos en el nuevo Código Procesal Civil, que no lo teníamos antes. Entonces, es muy importante. ¿Quién sucede? Viene de la palabra sucesiones, ¿no? Es suceder. Y esta sucesión se puede dar de varias formas. Al fallecer la persona, entonces le va a suceder, ¿no?
Sus herederos. Ellos son los que Sí. tienen que ser demandados, los sucesores, los presuntos herederos, ¿no? Del decuy en este lugar. Si es una empresa, cuando esa empresa concluye, termina o cambia de mandato, entonces tiene que suceder ahí ver si es una empresa que está en liquidación, por ejemplo, ¿no? El director o el representante que está en liquidación de esa empresa. Y si es por ejemplo, transferencia, le va a suceder el que a la persona que compre, ¿no? La compraventa, la transferencia. Eso también lo tenemos en el Código Procesal Civil. En el Código Procesal Civil. 33 transferencia de exactamente, ¿no? Exactamente. Sucesión procesal de las partes en el 31. ¿no? 31, 33, están creo. con el 31, creo que. Bueno, abierto, voy a apagarlo. Ya un minutín. Alguien está. Ahora sí. Ya, ahora sí, está interfiriendo. Existe sucesión procesal cuando, 1, cuando fallece una persona que sea parte en el proceso. 2, cuando se disuelve o extingue una persona colectiva, ¿no? Una persona colectiva se disuelve, ahí se adquiere por acto entre vivos un derecho o un bien litigioso, ¿no? Ahí cuando hay una transferencia, por ejemplo, ¿no? Está en el 31, parágrafo 1 y 2 romanos, ¿no? En el 3 dice, si durante la sustanciación del proceso falleciere la persona natural que interviene como parte o fuere declarada la desaparición o el fallecimiento presunto, el proceso continuará con los sucesores. Entonces, muy importante, ¿no? Esta parte de la sucesión. No lo teníamos en el antiguo Código de Procedimiento Civil, no estaba en la doctrina. Por eso que le digo, a veces preguntan, ¿en qué artículo? ¿Dónde dice? Si no está en el código, está en la doctrina. Ustedes buscan ahí, ahora ya, antes, bueno, no había lo que tenemos ahora, el internet, ¿no? Ahí el amigo Google, la Wikipedia, ¿no? Todo lo tenemos ahí. Entonces, si no está en la normativa, lo tenemos. Es igual que, doctora, cuando la transferencia antes pues sea de una cosa litigiosa, ya estábamos con el estelionato, ¿no es verdad? Y no, que me ha vendido una cosa que está en demanda o está en proceso. Entonces, el 33 ya dice cómo lo puede transferir a conocimiento de la otra parte y tomará el lugar del litigante, el que compra. El derecho para plantear la oposición, ¿no? La oposición. Exactamente. Entonces, y también aquí algo muy interesante, porque a veces los jueces dicen, no, que presente su afectación de herencia, ¿no? Y mira aquí lo que nos dice el artículo en el numeral 4 romano. La contraparte podrá pedir el emplazamiento de los sucesores sin que sea necesario que estos agoten el trámite sucesorio, debiendo procederse en la misma forma prevista para la demanda, ¿no? Lo que pasa es que antes en la declaratoria de herederos llevaba su tiempo, ¿no? Ahora ya esto ya ha sido ya como un proceso voluntario y se hace ante una notaría de fe pública, ¿no es cierto? Cuando es la sucesión. Y cuando es un menor de edad, siempre tiene que ser bajo beneficio de inventario. Y ahí va otra vez la palabra, ¿dónde dicen a veces? Y oiga, que son así los abogados a veces, ¿no? En vez de ir, leer y buscar. Les decía que cada normativa tenemos que buscarla en el código de la materia a la que nos estamos dirigiendo. Si estamos hablando de menor de edad o de familia, nos vamos a ir al código de las familias y procesos familiares. Y si habla de los menores, pues nos vamos a ir al código de la niñez y adolescencia, ¿no es cierto? Si hablamos de comerciante, ¿dónde nos vamos a ir a buscar? Al código de comercio, ¿no? Y en este caso, siempre cuando sea un menor de edad, tiene que ser bajo beneficio de inventario. Y aquí también hay muchas dudas, ¿no? A veces dice que cuando son varios hermanos, hay 2 que son adultos, 2 que son menores, entonces prefieren ir todos juntos en una misma demanda, un proceso voluntario, ante el juez, ¿no? Pidiendo la aceptación bajo beneficio de inventario, los 3 hermanos. En cambio, cuando es una aceptación de herencia, se va directamente de un adulto, de un mayor de edad, se va a la notaría de fe pública, ¿no? Cumpliendo sus requisitos, ¿no? A veces hay este código de la ley 439 ya está a partir del 2016, ¿no es cierto? En vigencia plena, pero he visto que seguían llegando demanda de declaratoria de herederos, o sea, no estamos actualizados, entonces, por eso es bueno actualizarse, hacer estos cursos, porque hay muchas cosas, ¿no? Que se pasan, ¿no? De
recibido y que están ya normados, lo tenemos ya en nuestro nuevo Código Procesal Civil. Y vamos a ir poco a poco, ¿no? En todo el módulo vamos a ir recorriendo todo el código, la ley 439, ¿no? Estamos empezando ahorita por los primeros artículos, ¿no? Y es muy importante que cada vez que participamos vemos, ¿no? Diferentes cosas. Y hay otras facultades que tiene el juez en esto de la dirección del proceso. Decíamos, en el artículo 366, en la audiencia preliminar, el juez tiene la facultad saneadora, la facultad de saneamiento. En ella inclusive puede ver hasta si es una demanda improponible, ¿no? Declarar la improponibilidad de la demanda en esa audiencia, que es la audiencia preliminar, ¿no? En el artículo número 2 nos señala el impulso procesal. Dice que las autoridades judiciales, en forma independiente de la actividad de las partes, tendrán a su cargo la responsabilidad de adoptar las medidas orientadas a la finalización del proceso y evitar su paralización, procurando que los trámites se desarrollen con la mayor celeridad dentro de los plazos procesales, ¿ya? Por ejemplo, se da mucho que los procesos se van paralizando y no tienen ese impulso procesal, ¿no? Y entonces hay como una ponderación entre el principio dispositivo y el principio de dirección o el impulso procesal. Se da ahí como una coalición, porque si la parte no lo pide, el juez no lo hace y no avanza el proceso, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que porque no la pide el juez no tiene la obligación de ver que ese proceso vaya avanzando. Porque a veces, ¿por qué se detiene un proceso? ¿Por qué se puede detener? Por ejemplo, por la falta de notificaciones, ¿no? Pero no debería detenerse el proceso porque las notificaciones son obligatorias para los funcionarios judiciales. Yo he visto que si uno no va y no encarga una diligencia, no avanza el proceso, ¿no es cierto? Pero tienen la obligación esos funcionarios de realizar ese trabajo, es su obligación. Inclusive da unos términos y plazos, lo tenemos en la ley 025, que es la ley del funcionario judicial, y también, ¿no?, en el procesal civil, que tiene que avanzar, el proceso no se puede detener. Entonces ya es una causal, ya un proceso disciplinario, ¿no?, contra el funcionario que no está realizando su trabajo. Wilde Velasco tiene la palabra. Estimada doctora, sobre ese punto, si bien estamos en materia civil, justamente una amiga me mostró algo laboral. Resulta de que ya su proceso ahí en la Judicatura del Trabajo lleva más de 1 año y medio sin moverse, no sé, no hay. Entonces, el abogado, me sorprende, en este escrito no utiliza ningún principio, cero. Simplemente pone él así, mire, fórmula de alegatos y conclusiones y pide cierre de términos probatorios. ¿Ya? Entonces, obviamente, ahí el abogado argumenta de que ya ha pasado bastante tiempo, 1 año y medio, que por favor pide eso. Y deja pues mucho que desear, ¿no? Porque él puede recurrir, digamos, si bien la ley, la materia laboral, digamos, en cuanto a la ley general del trabajo, tiene sus buenos años, pero la tiene la Constitución. Entonces, por ejemplo, el principio de celeridad, él se puede agarrar de la Constitución y ejecutar de una vez a esta autoridad, porque efectivamente ha pasado bastante tiempo, pero yo lo leí hoy el escrito y ningún principio, ni la P de principio le uso. Gracias. Y precisamente la tarea de este módulo es hacer un memorial donde ocupemos los principios para que ustedes ya están empezando a litigar, entonces que se acostumbren a usar los principios. El principio de celeridad no solo está en el Código Procesal Civil, también lo tenemos en la Constitución Política del Estado. Y en las siguientes clases les voy a pasar también una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos señala que un proceso largo ya no es justicia si es un proceso largo, ¿no? No existe la justicia en un proceso largo. Tiene que ser con celeridad, con calidad, con eficacia, calidez y eficiencia. Y es un derecho humano, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ese derecho humano, Bolivia es parte del bloque de constitucionalidad. Todos los tratados en los cuales
Bolivia tenga ratificado su participación, entonces rige es vinculante esa sentencia constitucional. Son varios casos que se han dado, campos algodoneros en México, hemos visto otros en Uruguay y en Chile, se los voy a pasar, son muy bonitas esas sentencias para que las tengan y lo puedan usar sobre el principio de celeridad. Y lamentablemente en materia laboral, creo que un grito a voces, ¿no? Todo el mundo lo dice, que tarda mucho, ¿no? Mucha retardación para... Inclusive el proceso laboral es como un proceso extraordinario. Hablando de procedimientos, son plazos rápidos, ¿no es cierto? De 5 días para contestar, 20 días, o sea, es como un proceso extraordinario que debería ser rápido, pero no lo es, ¿no es cierto? Una sentencia que debería durar 1 mes, 30 días, ¿cuánto dura? ¿No? 1 año he visto que he escuchado, ¿no? Por escucha de otros colegas. Entonces, como dicen, un grito a voz, ¿no? Pero eso es criterio propio, ¿no? No estamos generalizando, solamente es lo que señalan, ¿no? Que hay mucha retardación en materia laboral. Pero, no sé, eso ya es un problema ya de raíz, ¿no? Que existen pocos juzgados, mucha carga procesal, y va por muchos temas, ¿no? Lo que es la retardación de justicia. No sé si nos quedamos ahí en dirección o un poquito hablando sobre inmediación. Bueno, ha quedado claro, ¿no? La dirección del proceso es una facultad del juez, ¿no? Y necesita mucha pericia, ¿no? El juez tiene que saber, conocer la ley, la norma, ¿no? Para poder actuar en el momento justo. Si desconoce uno de estos principios, si desconoce una litis consorcio, entonces no va a poder hacer ese proceso, ¿cómo les puedo llamar? Esa facultad de saneamiento, ¿no? Entonces necesita estar en conocimiento de la normativa procesal vigente, la persona que está encargada de la justicia, ¿no? El administrador de justicia precisa tener ese conocimiento para hacer una buena dirección. Eso sería encaminar, ¿no? Que todo vaya, porque puede ser que a veces las partes exageran en el principio dispositivo y hacen incurrir en error, ¿no? A veces piden una cosa que no es lo correcto, ¿no? Y a veces con tanta carga y mora procesal incurren en error, pero existen los plazos y existe lo que es la preclusión, y esta audiencia preliminar, perdón, está ahí un poquito de interferencia. Ya, ahora sí están apagados los micrófonos, perdón. Entonces existe esta susceptibilidad, ¿no? Que tiene que ser el juez el que encamine el proceso, y entonces a veces le decía por la mora judicial, porque hay muchos procesos, las partes hacen incurrir en error al juez, ¿no? Pero en esta audiencia preliminar el juez tiene que revisar el proceso, hacer una doble revisión y encaminar el proceso. Si existe litis consorcio, tiene que buscar, ¿no? Suspender el proceso para que las partes puedan apersonarse y tener el acceso a la justicia, ¿no? Evitar la indefensión. Una de las nulidades absolutas es que se incurra en la indefensión. Tienen que estar todas las partes citadas, ¿no? Y es derecho de la parte contestar o no a la demanda. Puede ser que no la conteste, que no se apersone, pero ya se cumplió con ese hecho de realizar la citación. Bueno, con esto vamos a ir concluyendo la clase. Y no es muy importante este principio de dirección, ¿no? Y el siguiente principio es el de inmediación, que también es un pilar esencial de lo que es el Código Procesal Civil. Que el juez tiene que tener contacto directo con la prueba, con las partes, con todo lo que se está realizando, ¿no? No puede ir como se hacía antes, ¿no? Que se escuchaba, ¿no? Que se realizaban audiencias sin la presencia del juez, ¿no? El juez tiene que estar presente. Ese es el espíritu del principio de inmediación, que tiene que estar ahí presente, viendo las cosas, ¿no? Si es una audiencia de inspección, tiene que estar ahí presente en la audiencia de inspección, ¿no? Y es el momento justo donde está viendo la prueba de primera mano, ¿no? Eso sería.
Bueno, con eso nos despedimos. Si hay alguna pregunta, algo que quieren... No, doctora, le estaba diciendo que me hace recuerdo que una demanda de Usucapión, demandaron de Usucapión y fue a la inspección ocular, pero la casa estaba ocupada por otra persona y la lleva a cabo la audiencia en la calle y no entra al inmueble. Entonces, ¿cómo es que ha demandado la posesión? Porque lo primero es encontrarse la posesión quieta, pacífica, continuada. Y continuada por más de 10 años. Y claro. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Camilo, un minutito, doctor Camilo, usted le ha dado al punto del principio de dirección. Es ahí donde el juez, por eso tiene que tener los conocimientos, tiene que estar ahí con la mente abierta, exacta. Sí. Y en ese momento ¿qué es lo que debió hacer ahí? Encaminar el proceso y decir, esta audiencia no se realiza, retirarse. Exactamente. Y anular obrado, ¿no es cierto? Ahí demanda improponible en ese momento. Y me hizo recuerdo también, era, creo, mi primer mes de juez, yo estaba entrando hace unos 10 años ahí al órgano judicial, y mi primera audiencia también me señalan, yo estaba en suplencia de otro juzgado, y voy a mi primera audiencia, y era de Usucapión. Ahorita me hizo recuerdo usted, doctor Camilo. Y en esa audiencia de Usucapión, yo lo buscaba pues al demandante. ¿Dónde está el demandante? Tengo que tomarle aquí la declaración. ¿Dónde está? Y no, pues había, no sé si decirlo aquí en la audiencia, pero había una mesa, pues habían puesto ahí con fruta, verduras, habían puesto ahí para invitar a todos los testigos. Era ya una audiencia, y ojo, era una audiencia ya de posesión. Sí. De posesión, o sea que ya el anterior juez, que yo estaba en suplencia de ese juzgado, el anterior juez ya había ido a la audiencia de inspección de todo, y cuando voy, ¿dónde está la parte? Porque se le va a dar posesión ¿a quién? Pues al que está demandando, ¿no es cierto? Sí, pues. Y nada, ¿no? Y estaban ahí los vecinos, todo para que se dé la posesión. Y no, pues uno por eso tiene que estar con la mente abierta, con los ojos abiertos, con todos los sentidos ahí mirando, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí? No hay la parte, ¿a quién se le va a dar posesión? ¿No? Entonces era para retirarse. Y entonces aparece una de las vecinas, era una señora adulta mayor, que unos 80 años o más tendría, la señora se debía de mucha edad, y viene y se me acerca y me dice, le quiero decir una cosa, yo soy aquí vecina, me dice, el señor ha fallecido. O sea, imagínense, se le iba a dar posesión a un muerto, pero como los abogados, miren cómo hay mala fe, ¿no? Los abogados están ahí llevando en error lo que les decía, ¿no? Pero el juez tiene que estar ahí atento, viendo que no se esté incumpliendo la normativa legal, ¿no? En ese momento se anula todo porque... Y a partir se anula hasta que la persona falleció, que adjunten su certificado de defunción y se anula hasta el día que falleció todo lo Claro. Entonces ahí es un buen ejemplo de la dirección que tiene que hacer el juez. El juez tiene que estar atento si falleció, desde qué momento falleció, ¿no es cierto? Y anular hasta ese punto. Es nulo todo lo hecho a un fallecido. Es el fin de la personalidad, lo tenemos en el Código Civil, ¿no es cierto? Sí, persona. Creo que Dana Paz había pedido la palabra, una de las compañeras. ¿Levantó la mano? Sí, doctora. No quería ¿cuál es su hacer consulta del foro, del sistema de la plataforma, del video de la prueba. No lo puedo encontrar. ¿No puede encontrar el video? Sí, no logro encontrarlos. ¿Se lo puedo pasar el link? Está en la plataforma en ejecución, Dana. Ahí dice video módulo 1 y están los 3 videos ahí para verlo. No sé si me escuchó, Dana. Sí, le escuché. En ejecución, busque ejecución. Sí, entro a mi... Sí, están en Moodle, ¿no ve? Y entro y no carga. No sé si me puede pasar el link, por favor. Ya. Le voy a decir a la encargada, la licenciada Jessica, que te lo mande el link, pero para el día de mañana, ya como por este horario ya no.